Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a empezar con el módulo número 4, donde la primera parte de la clase la vamos a dedicar en la terminación del ejercicio práctico que venimos realizando de vectorización de una referencia con la herramienta Pluma. Y en el siguiente segmento de la clase vamos a abordar una temática que se llama las formas compuestas. Porque hasta ahora nosotros hemos estado trabajando, digamos, con formas básicas y con creación de siluetas a partir de la herramienta pluma. Pero vamos a ver qué es el tema de las formas compuestas, que básicamente es cuando hacemos relacionamientos entre formas para generar uniones, cortes, diferencias y de esta manera también obtener siluetas o formas, pues, digamos, que se pueden definir de una manera más rápida y más precisa que solamente utilizando la herramienta pluma. Por decir un ejemplo, yo puedo tener un objeto cuadrado, ¿cierto? Y quiero proyectar una curva sobre ese cuadrado. Si lo hago con la herramienta pluma, tengo que hacer, digamos, queda muy libre a la precisión, mientras que si yo utilizo una circunferencia y más bien hago un proceso de soldadura, voy a obtener una forma que va a tener a su vez la proyección de esa curva. Suena un poco complicado así explicado, pero la idea es que lo analicemos a nivel de detalle de la teoría y a nivel práctico en el programa cómo realizamos las formas compuestas. Entonces, bueno, con esa introducción, entonces vamos a empezar a terminar el ejercicio. Abran el documento de Illustrator. Vamos a terminar la vectorización. Luego vamos a ver cómo exportar a formato de mapa de bits como JPG. Y bueno, y ya dejamos claro la asignación de la tarea para que ustedes la puedan subir a partir de hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar. Recuerden la metodología, yo les muestro lo que estoy haciendo, luego les doy espacio a ustedes, les doy tiempo para que lo apliquen en sus equipos y van levantando manito a medida que van terminando para yo saber que estamos bien y que vamos siguiendo. Si tienen alguna duda, recuerden preguntar. Puedo repetir las veces que sea necesario. ¿Ok? Entonces, habíamos quedado aquí, ¿cierto? Recuerden que estábamos trabajando por capas, o sea que es importante tener visible la ventana de capas. Si por algún motivo la ventana de capas no está visible, recuerden que en el menú superior de ventana pueden activarlas aquí o simplemente con F7 como pueden ver aquí el atajo. ¿Ok? Entonces ya saben que siempre pueden sacar las capas o por medio del icono asistente en propiedades que está aquí. Entonces voy a revisar un poco lo que tenía, miren, como para hacer recordación. Tenemos 5 capas, donde en la primera hay una referencia, que es la que estamos calcando, luego sigue elementos del fondo, luego sigue la camisa, ¿cierto? Vamos a ver si está bien dividida. Sí, está bien. Elementos de la cara, y habíamos creado el bigote, que fue esto último en lo que quedamos, ¿vale? Entonces, el bigote, pues como pueden ver, la imagen de referencia tiene diferencia de color, entonces por eso hicimos una mitad e hicimos la otra, ¿no? Que lo hicimos con reflejo. O sea, hicimos primero esta parte y luego con reflejo. Entonces vamos a continuar analizando qué elementos podrían seguir a partir de este. Entonces hay elementos que nos hacen falta de la cara, como por ejemplo las patillas, los ojos y las cejas. Entonces considero que vamos a seguir con los ojos, ¿vale? O podríamos seguir con las patillas. Sigamos con los ojos, creo que es la capa que puedes continuar. Entonces voy a ocultar todas estas y vamos a crear una nueva capa, a la cual vamos a llamar, pues por su nombre, los ojos, ¿ok? Entonces ahora sí presten atención y luego ustedes lo aplican. Analicemos la figura de los ojos, miren que es un óvalo. Entonces, pues no necesito desgastarme con la herramienta pluma, ¿cierto? Simplemente busco la forma rectángulo redondeado o perdón, este no.
la herramienta elipse, que es la que me permite crear círculos, y voy a empezar de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces miren que el ojo tiene una pequeña sombra y acá pues podemos entender también como otra forma que es el área blanca y luego vienen los círculos que corresponden a las pupilas. Entonces voy a tratar de imaginarme un área externa. Voy a, bueno, bajarle un poquito de grosor, esto es para que ustedes lo vean. Y voy a tratar de aproximar el óvalo como como a la sombra, que es el área externa que está, más o menos así. Y luego voy a crear otro óvalo que me cubra lo que va a ser la zona blanca. Entonces miren que ahí básicamente es esto. Lo voy a colorear para que ustedes lo tengan en cuenta. El de atrás es este y el de adelante, que sería el lado blanco, es este. Entonces de esta manera este pequeño perfil que se está entrecruzando es el que me va a servir luego para diferenciarlo como sombra. Entonces voy a quitarle los colores a esto y a este. Y bueno, bueno, creo que está fácil, entonces voy a continuar con este y ya les doy tiempo para que ustedes lo apliquen. Miren, los del centro son también elipses, pero recuerden presionar Shift para que les quede perfecto, o sea, para que les quede totalmente redondo. ¿Listo? Y puedo crear otra o bien puedo duplicar la que ya tengo ahí y creamos así estos dos elipses, tratamos de que nos quede bien en el centro. Pueden utilizar las flechas también si quieren. Luego hay unas herramientas de alineación que veremos más adelante, pero por ahora, para no cargar de tanta información, podemos hacerlo manual. Entonces, bueno, un minutico y medio para que hagan esto, creen una capa de ojos, hagan un solo ojo porque el otro lo vamos también a duplicar y a proyectar porque son simétricos. Entonces creen el ojito, ¿vale? Un minutico y medio, o sea que casi a las 17, ¿vale? Si tienen alguna duda, necesitan que repiten, por favor, me lo hacen saber. Bueno, listo, bueno, concentrados, todavía tenemos tiempo. Hagan los ojos. Y pues obviamente miren que hay como otras formas que son como unos brillos. Se los podríamos hacer de una vez, ¿no? Pero quiero dejarlos para el final, para que algunos detallitos pues queden ya como simplemente esas últimas pinceladas. Pero eso que están viendo ahí son otras bolitas, sino que son blancas y que al unirse pues se ven como si fueran una sola forma y representan el brillo que tiene la pupila. Profe, una pregunta. Dime. Por ejemplo, pues en la parte de la cara, pues nosotros ya habíamos hecho como la nariz, ¿cierto? Sí. ¿La nariz la habíamos hecho? Ah, bueno, en tu caso, yo creo que no la había hecho todavía. Ah, ok. Eso es que eso es lo que te iba a preguntar, porque como la había hecho en la cara y estaba viendo que ahorita la nariz está como encima del ojito, entonces. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te toca sacar la nariz y bien sea ponerla en la capa de los ojos o crear una capa nueva. O sea, la nariz, ¿por qué yo la dejo de última? Yo preferiría dejarla en una capa por encima, porque la nariz está tapando el bigote y también va a tapar los ojos. Entonces, por supuesto, debe ir encima de la capa de ojos. En su defecto, en la capa de ojos, pero en un nivel más arriba. Entonces, presta atención a lo que te voy a mostrar aquí que les va a servir también a los demás. Entonces, mira, en el panel de capas, nosotros también tenemos unas subcapas. ¿Y cómo las podemos referenciar? Con estas pestañitas que ven aquí. Entonces, si tú abres estas pestañitas,
mira que te vas a encontrar con los objetos que tengo acá. Voy a pintar uno de estos como para que lo alcancemos a diferenciar. Entonces mira que aquí tengo subcapas. Tengo este óvalo que está en el fondo, este que está acá. Si yo quisiera pasar este para arriba, lo puedo hacer también por aquí, ¿no? Mira, arrastro y mira que ya los está tapando todos. O como yo les había explicado antes, clic derecho, organizar, traer al frente o enviar detrás. Y aquí están los atajos. Mayus control 8, Mayus control 9. Lo pueden hacer directamente. Entonces, ¿qué te va a tocar hacer? Voy a hacerlo en el bigote. O sea, voy a hacerlo lo que tú tienes en la capa bigote. Espérate, quito esto para que no confundirlos. Voy a pasar a la capa bigote y voy a crear aquí la nariz. ¿Vale? Voy a crear aquí la nariz de un color verde. Entonces, esta es la nariz. ¿Cierto? Entonces, evidentemente la nariz mira que está por fuera está por fuera perdón, está dentro del ojo, no tiene ninguna lógica. Entonces, mira lo que te toca hacer. Puedes llegar acá a la capa, a la subcapa, ubicas los elementos de tu nariz y lo puedes arrastrar al lado de acá y lo vas a llevar de pronto aquí si quieres, ¿no? Y lo pones encima de la capa de ojos y está bien. O si quieres, puedes crear una capa nueva y te la llevas para acá y a esta le pones nariz. ¿Listo? Entonces es como sacarlo del lugar donde está y así lo puedes organizar. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale. Entonces borro porque no iba por ahí y voy a eliminar esto porque para que no quede con estos colores. Quitemos este color, quitemos, listo, creo que era solamente ese. Bueno, chicos, entonces, bueno, ahí ya vieron cómo pueden redistribuir elementos porque es normal que pasen cuando estamos haciendo un proceso como este. Y es normal, como que, esto debería ir más bien por acá, entonces, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que siempre es con la teoría de la hamburguesa, ¿no? Cómo va organizado todo. Bueno, a continuación, entonces vamos a hacer el otro ojo, más fácil, ¿cierto? Porque simplemente voy a esconder el bigote, bloqueamos aquí, voy a seleccionar todo lo que acabé de hacer, así. Y recuerden que con la tecla Alt sostenida, y si quieren le agregan la tecla Shift, pueden arrastrar el objeto. Miren que Shift sirve para que no se les mueva ni para arriba ni para abajo, sino que quede restringido como en la misma posición. Entonces de esa manera cuando se trata de una simetría, vamos a tener una figura pues perfecta, aunque aquí estoy viendo que la simetría no está como tan perfecta. No, no, perdón, ya les digo por qué. Simplemente duplíquenlo Y se usa lo de espejo, ¿no? y tenemos que hacer el espejo correcto, sí, sí, porque es... Profe, qué pena, ¿me puedes volver a repetir cómo hago para seleccionar todo y crear una copia exacta? Vale, listo. Fácil, mira, seleccionas todo y hay muchas maneras. La lógica o la de siempre puede ser control C y control V y está duplicando. El problema es que pues es un duplicado que no, es un copiado que no es controlado porque él te lo pega en cualquier lugar. O sea, de hecho te lo pega, sí, te lo pega en cualquier lugar. La que yo recomiendo es que selecciones todo, o sea, mira, con el recuadro así como si estuvieras seleccionando varias carpetas en Windows, con la tecla Alt sostenida, tú duplicas y puedes controlar dónde ponerlo. ¿Listo? Pero si además al Alt le agregas, perdón, al Alt, sí, le agregas el Shift, él te lo va a restringir como en la misma posición. Y sirve mucho cuando estamos duplicando elementos que deben estar sobre la misma base, ¿no? Para que no cambie, pues, digamos, el piso, por así decirlo. Entonces, con Alt sostenido, duplicas las veces que quieras, cada vez que arrastras. Y ya una vez tenemos esto, como intervino ahora el compañero, vamos a agregar el reflejo. Entonces, el reflejo, ¿cómo lo hacemos? Clic derecho sobre la forma, nos vamos al menú transformar y aquí tenemos la opción de reflejo. ¿Ok? Recuerden que el reflejo siempre nos va a preguntar si es horizontal y es vertical. Cuando el reflejo es de izquierda a derecha, debe ser basado en una vertical. Cuando es de arriba y hacia abajo, pues sí debe ser delimitado por
el horizonte. Entonces, ahí pues lo más normal es que si está en vertical no tenemos que mover nada, sino darle OK. Y miren que ahí sí ya coincide, no de forma exacta y eso pues, lo que me hace confirmar es que la ilustración no es simétrica que digamos, no lo es. Pero pues al menos no tengo que crear otra vez la forma, entonces voy a ajustarlo y también tengo que ajustar acá, más o menos como ahí. ¿Listo? Miren que no es tan simétrico como, como nos lo imaginamos. Listo, yo creo que un minutico para que hagan ese proceso, o sea que pasen a sus computadores y hagan el proceso de vectorización del ojo, que ya lo hicieron, lo duplican, le dan reflejo y lo acomodan. Es una forma de agilizar porque bien podrían haberlo hecho desde cero, ¿no? Bueno, pues pueden levantar manito quienes van conmigo, quienes ya tienen los dos ojos. ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan Camilo, Kevin, Sebastián, Andrés Felipe, William, Juan Fernando, Joseph, Andrés, muy bien, Juan Fernando, listo. Bueno, veo que vamos hasta aquí. Recuerden que cualquier duda, si quedan atrasados, preguntan, le damos espera y vamos repitiendo. Muy bien, Sergio. Vale. Entonces vamos a seguir. Recuerden que yo les decía que no es necesario estar creando tantas capas tampoco. De hecho, yo les digo que yo muchos de mis trabajos los hago en una sola capa y más bien utilizo las subcapas, que pues viene siendo a su vez como algo similar, ¿no? Entonces, no es necesario crear capa por todo, ¿no? Entonces, aprovechando. Profe, una Dime, pregunta. dime. Al final vamos a hacer los dibujitos de los cuadritos de abajo del fondo. No, o sea, solamente lo que hicimos aquí, que son las delimitaciones y color, pero no es necesario hacer estos detalles. ¿Listo? Ok, No, ok, muchas no les gracias, estoy profe. pidiendo. A veces pasa que hay estudiantes que lo hacen, pero no significa nada, pues simplemente si lo quieren hacer, pero no es necesario. Bueno, bien podríamos crear otra capa como para que los ojos queden solos, o bien podríamos trabajar desde aquí. Entonces, pues yo creo que sí vamos a crear una capa nueva donde estén las cejas y estén las patillas, ¿vale? Porque los ojos amerita que estén solitos. Entonces vamos a crear una nueva capa y le vamos a poner aquí cejas y patillas para marcarlo bien. Voy a esconder los ojos y en esta nueva capa vamos a crear entonces con la herramienta pluma la silueta de la patilla. Recuerden que para crear siluetas es recomendado no tener relleno, o sea que el relleno esté bloqueado y que tengamos un trazado preferiblemente negro o de un color cualquiera. ¿Listo? Eso no influye. Y aquí pues aprovechemos las propiedades de la herramienta pluma. Entonces pongan cuidado y yo les doy tiempo para que lo hagan. Un clic aquí al inicio. Miren que las cejas también son simétricas, o sea que basta con que hagamos una, hacemos el reflejo y acomodamos. Miren que aquí hay una curva y aquí hay otra curva, o sea que podemos hacer curvas de 3 puntos. Entonces aquí en la mitad marco un punto y arrastro. Luego aquí al final, miren que aquí el programa me ayuda un poquito, o sea, me va generando casi la curva que necesito. Y lo mismo acá, porque son curvas de 3 puntos. Y acá también, miren que prácticamente casi que con la curva automática lo pude lograr. Eh, y si quiero hacer algún ajuste, recuerden que con la herramienta selección directa, o sea, con la flechita blanca, ustedes pueden pararse sobre el nodo que quieran y pueden aprovechar las palancas que tenemos aquí.
Ahora precisamente vamos a analizar estas palancas, cómo se componen en el siguiente tema de clase. Y aquí ya tengo, miren, la ceja y está lista para hacer lo mismo. Entonces, Alt para duplicar, clic derecho, transformar, reflejar, en vertical está bien, y lo acomodamos acá en el lugar que corresponde. Esta sí es totalmente simétrica, o sea que calza casi que perfecto. Bueno, un minutico y medio para que hagan esto. Entonces, creen la capa de la ceja, ya pueden pasar a su computador. En esa capa de cejas, entonces con la herramienta pluma, van a empezar a hacer esas curvas de 3 puntos. Y vamos a crear la silueta. Recuerden que si quieren ajustar también en el camino, ustedes pueden devolverse un nodo para convertir en recta o proyectar otra curva más controlada, porque a veces las curvas de 3 puntos no tenemos el control, digamos, de esa proyección con un simple clic. Bueno, por ahí alguien ya levantó la mano, entonces veo que van conmigo. De todas formas, sigo pues, dándoles un pequeño espacio al resto. Un minutico más. Muy bien. Miren que aquí es prácticamente más de lo mismo, sino que es interpretar siempre cuándo debo crear nuevas capas, qué elementos puedo colocar en capas, que puedo aprovechar al máximo las capas y utilizar varios elementos en ellas. O sea, realmente eso no tiene como una regla o una normativa que diga que tiene que tener esa estructura. Ya cuando es, como les decía en algún momento, un personaje o un gráfico que luego lo vamos a animar en After Effects, ¿cierto? Entonces, lógicamente tenemos que tener en cuenta cómo es la distribución de las capas, porque en animación las capas son fundamentales y cada elemento debe estar en su respectiva capa. O sea, yo no puedo tener en las piernas, en la capa donde estén las piernas, tener, por ejemplo, una ceja, porque al mover esas piernas se me movería también con esas cejas o con en ese caso el gorro de Mario Bros. Entonces, ahí sí hay que ser pues un poco cuidadosos con eso. Pero si estamos haciendo una ilustración sí, muy sencilla, basta con que tengamos una buena distribución de las capas para poder editarlas bien y no es más. Bueno, muy bien. Vale, creo que vamos bien hasta este momento. Entonces voy a continuar. Cejas y patillas. La patilla también es simétrica, es igualita. Entonces basta con hacer una. Entonces el mismo proceso. Herramienta pluma. Aquí hay una parte que lo va a tomar como esta parte del gorro, que es como una viserita, ¿cierto? La parte, pues, que tapa como el parasol, por así decirlo. Entonces, aquí yo no necesito, digamos que el límite me lo va a marcar realmente cuando haga eso. Entonces, aquí puedo tener como cierta libertad. Entonces, de todas formas, voy a hacerlo como desde aquí, más o menos. Aquí casi una recta. Y aquí sí hay una pequeña curva. ¿Vale? Y acá es donde tengo que volver a un vértice para generar una nueva curva, para tener más control sobre ella. Vuelvo igual aquí al vértice, curva, vuelvo al vértice, aquí hay una ligera curva, pero muy finita, y acá sí termino como en recta casi. Entonces voy a dejar esta patilla más o menos así, hasta aquí. Esta zona que están viendo acá va a quedar oculta, pero debo ser consciente de eso. Entonces miren, ahí ya hice la patilla con la herramienta pluma, jugando con los clics como hemos estado trabajando, y más de lo mismo, Alt, clic derecho, transformar y reflejar, le damos OK y lo acomodo en esta posición y listo. Otro minuto entonces para que ustedes lo hagan. Yo lo usé en la misma capa, cejas y patillas. Bueno, miren que si esta ceja tuviera un color distinto al de el tapasol, tendría que haberlo hecho en otra capa, porque iría por encima, pero si miramos la referencia, creo que tiene el mismo color, ¿sí ven? O sea que no importa si está por encima o está por detrás. O sea que podemos dejarlo perfectamente así.
Muy bien, Sebastián. ¿Quiénes van conmigo? Que ya hicieron las cejas, hicieron la patilla. Listo. Ahora viene Andrés Felipe, muy bien. Ahora viene, yo creería que una de las partes más exigentes. Muy bien, Elmer. Que es precisamente esa visera, porque tiene unos perfiles muy finitos, entonces ahí pues tenemos que tener algo de cuidado, ¿no? Y porque además hay como un brillo por ahí arriba, entonces uno dice, bueno, ¿cómo interpreto yo esta figura? Recuerden que la filosofía por la cual estamos trabajando es como si a ustedes les hubieran pasado unas cartulinas de papel, perdón, unas cartulinas de color, ¿cierto? O de estos papeles de colores planos, y que ustedes tuvieran que hacer recortes e ir armando el Mario Bros. Teniendo en cuenta la diferencia de colores, ¿ya? Entonces, todas las formas nosotros tenemos que hacerlas, sean brillos, sean sombras como tal, deben ser un vector. Entonces, aquí efectivamente pues vamos a tener que hacer, por ejemplo, pues la forma del tapasol, tenemos que hacer algo para este brillito que va a ser otro vector y otro que va a ser como este aro que está en la mitad, ¿vale? Como esa pequeña media luna. Entonces, bueno, para eso vamos a crear una nueva capa. Pues espérense, a ver, creo que primero hay que crear el gorro y luego sí, la visera. Tengan en cuenta que las capas ustedes las pueden mover también, ¿no? Miren, yo puedo mover las capas arrastrándolas. Así como lo puedo hacer de la parte interna, de las subcapas, lo puedo hacer también desde la parte externa. O sea que no hay lío si en algún momento les toca cambiar de posición o de lugar una capa. Entonces vamos a empezar más bien con la forma del sombrero, ¿vale? Que también podría ir detrás de la cara. De hecho, vamos a hacerlo y lo ponemos detrás de la cara para aprovechar, para que la oreja tape como este pequeño mordisquito que hay aquí, porque si no nos tocaría hacerlo y de pronto podemos cometer ahí imprecisiones. Entonces vamos a hacerlo arriba y más bien lo pasamos detrás de la capa. Miren que aquí está el ejemplo claro de cuando hay que redistribuir elementos. Entonces vamos a crear una nueva capa a la cual vamos a llamar sombrero. Y el sombrero, como pueden ver, está dividido en dos secciones. Entonces podemos aplicar el mirror también. Hacemos primero esta parte, ¿cierto? Más o menos esta forma. Luego la duplicamos y ya la tenemos. Otra forma sería hacerlo todo y utilizar una herramienta de recorte, pero voy a tratar de evitar en lo posible meterle más herramientas para que solucionemos solamente con la herramienta pluma. Entonces, bueno, vamos a crear una nueva capa, el sombrero, y vamos a crearla de la siguiente manera. Tecla P para activar la pluma y vamos a delimitar como el centro, que puede ser aquí. Este que me está tomando de centro. Bueno, puede ser como aquí más o menos. Un clic aquí. Y aquí pues realmente como esto no se va a ver, realmente no importa cuál es, o sea, desde qué punto, en qué punto termina. Pero voy a tratar de hacerlo pues como aproximado aquí, ¿no? Para que quede en una forma como más lógica. De más o menos hasta aquí, creo esta línea, luego me voy para acá, voy a dar un pequeño zoom, y más o menos aquí suelto y aquí ya empiezo a hacer la curva, ¿vale? Que se me queda corto aquí, esperen, muevo la ventana de Webex, se me queda corto ahí y ahora sí. Y acá ya empiezo a vectorizar. Y aquí por último creo que miren que coincide casi perfecto, muy bien. Entonces esta es la forma del sombrero. Creo que aquí queda un poquito como, voy a ajustarlo un poquito para que la curva se vea más natural. Y lo mismo acá. Esto lo estoy haciendo con la herramienta de subselección, bueno, para que lo tengan presente. Entonces, listo. Si quieren, creen esa forma antes de que la proyectemos. Entonces, créenla. Voy a ponerla gruesa para que la vean. En una capa que se llama sombrero.
Y una vez terminemos, lo mismo, al sostenido, clic derecho, transformar y reflejo. Miren que estamos aprovechando bastante la simetría en algunas partes que tiene la ilustración para poderlo acomodar. Ahí miren que no me quedó como tan en la mitad. Entonces, bueno, manualmente puedo como resolver un poquito aquí. Y ahí sí peco un poquito arrastrando como hacia un lado y hacia el otro. ¿Vale? Pero pueden hacer también individualmente entre zonas. Lo importante es que quede bien definida la mitad y ya tengo esta área y tengo esta área también totalmente ilustrada. O vectorizada, perdón. Esta parte que está acá, ya saben ustedes que no se va a ver, lo va a tapar la cara. Esto que está aquí. O sea que no era necesario hacerlo hasta acá. Yo podría haber hecho también como una forma, de pronto como bordeando la cara. Ahí podríamos sacar como una especie de lógica entre formas. Pero al final, lo que está encima es lo que se va a ver. Bueno, un minutico para que lo hagan. Ya casi vamos a acabar y el último pedazo es el más fácil, que es simplemente copiar el color de la referencia para que quede fiel, para que quede una vectorización fiel a la referencia real. Y en esta misma capa vamos a crear de una vez el logo que están viendo ahí, que son un par de círculos. Y en el caso pues de Luigi, pues van a tener que hacer la forma de los que estén haciendo Luigi, pues con la herramienta pluma, las curvas que tiene la L, y por ahí tiene como un huequito que también es una forma que deben crear. Y para el caso de Mario, pues como pueden ver, podemos hacerlo con la herramienta pluma, simplemente con líneas rectas. O podrían utilizar también rectángulos, ¿no? Que al final, como se pintan del mismo color, pues van a poder verse. Lo que vamos a ver más adelante, que son las formas compuestas, es precisamente cuando queremos que utilizando formas de, digamos, como en el caso de este logo, podamos fusionarlas y que se vuelvan una sola silueta. ¿Vale? Listo, entonces voy a continuar con el logo. Esta parte es sencilla, entonces creo que voy a agilizar un poquito. Utilizando la misma capa, entonces creo un círculo. Con chip, recuerden que con chip crean círculos perfectos, o sea, totalmente redondos. Porque si lo crean manualmente, puedes cometer el error de que no quede perfecto. Entonces creo un círculo aquí, creo otro círculo acá en la mitad. Y el logo, como les decía, podemos hacerlo simplemente. Recuerden que si ustedes algún elemento les estorba, de los que está aquí, en las capas también pueden desaparecer, ¿no? Pueden desaparecerlos con el ojito. Entonces ahí desaparecí esos dos. Ojo que aquí no se pueden confundir porque si están en las subcapas, pueden pensar que se pueden confundir, ¿no? Porque una cosa son los ojos de la parte externa de las capas y otra cosa son los ojos internos. Entonces, cuando lo hagan, por favor, pues no se les vaya a olvidar. Y si en algún momento están inseguros, recuerden que hay un menú que se llama objeto y le dicen mostrar todo. O con el atajo al control 3 y eso sí les revela todo lo que ustedes tengan ocultado, lo que hayan ocultado. Entonces aquí voy a esconderlos por el momento para dedicarle bien el tiempo al logo. Ven, yo verifico algo. El logo no tiene sombra, entonces pues simplemente con la herramienta pluma, miren cómo lo voy a hacer. Aprovecho las ayudas del programa para que estas líneas me queden rectas y no vaya a quedar torcido. Miren el límite, o sea, trato de aproximarme acá. Y miren que ahí queda perfecto. Listo, una vez termino, pues vuelvo
a revelar todo. Y en la capa de sombrero entonces pueden hacer pueden agregar estos elementos. Bueno, 2 minuticos, o sea, hasta las y 45 para que me alcancen, para que pasen al programa y ustedes crean la capa de sombrero y van a hacer la vectorización. Miren que ya este nivel hemos hecho muchas formas y lo importante es interpretarlas, ¿no? Dependiendo de la forma que vayamos haciendo, cómo nosotros tenemos que ir generando esas líneas o esas curvas. Entonces, al finalizar este ejercicio, ustedes ya están en capacidad de vectorizar el gráfico que les pongan, porque todo está basado en líneas y curvas. Entonces ya ustedes pueden hacer esto con cualquier referencia cuando necesiten vectorizar un gráfico en mapa de bits. Es una vectorización manual. Existen procesos de vectorización que los programas interpretan, simulan. O sea, yo podría haber cogido esta imagen de referencia y de hecho aquí en Illustrator hay una opción que se llama vectorización o crear contornos, donde el programa se encarga de hacer las siluetas de forma automática. Pero ¿cuál es el problema? No en todos los casos es funcional. Si es una imagen de alta resolución y tiene unas características como la que están viendo aquí, podría funcionar. Pero cuando no es una imagen de alta resolución, el proceso de vectorización no es fiel. Entonces nos van a quedar unas formas de pronto con mucho, llamémoslo, con mucho exceso de nodos y al final eso pues termina siendo un problema para los procesos de edición. Entonces, la mejor forma de hacer siempre una vectorización es la forma manual. ¿Listo? Por más tecnología que haya y procesos y automatizaciones, no es posible hacerlo de una mejor forma. Y cuando se trata de imágenes en baja resolución y realmente cuando hacemos procesos de vectorización, cuando estamos frente a imágenes de baja resolución, porque si tuviera alta resolución, pues realmente no tendríamos tal problema. Así se trata de un mapa de bits. Entonces, bueno chicos, una vez terminemos el sombrero, entonces estratégicamente vamos a ponerlo detrás de la capa cara. Entonces arrastramos y ya está detrás de la capa cara para que cuando llegue el momento de pintar, pues ese sombrero se vaya atrás y, y pues quede bien definido por medio de las orejas que van a estar encima de él. ¿Listo? Y vamos a crear la última capa, que es la parte del sombrero, ¿cierto? Eso se le llama visera, yo le he llamado tapasol, realmente no sé cómo llamarlo. Y tampoco le quiero colocar visera aquí, no me gusta esa palabra. Entonces voy a ponerle gorro parte 2 o gorro 2. ¿Listo? ¿Cómo le puse a la otra sombrero? Ah, bueno, pongámosle sombrero. Es mucho mejor esa palabra. Sombrero parte 2, porque ¿qué pasa si yo le paso luego este archivo, no sé, a un argentino, ¿cierto? Pues, a otro latinoamericano, un peruano, muchas veces esas palabras así que visera, que gorro, cachucha, todo eso no tienen ninguna representación allá, entonces mejor utilizar palabras más genéricas. Entonces, listo, creo una nueva capa que se llamó sombrero 2. Voy a esconder todo esto, simplemente lo mostré para que vean, miren cómo ya se ve el vector de forma interna. Pueden ver es un vector limpio. Entonces vamos a apagar capas y me voy a concentrar entonces en esta figurita que está aquí. Bueno, entonces puedo hacer la visera completa y luego me enfoco en este brillo y luego en este que va encima. Entonces, herramienta pluma y voy a empezar aquí pues más o menos como al lado de la patilla, como pueden ver. Y empiezo a crear la curva.
porque se me fue mucho, ahí más o menos. A veces es necesario repetir. Aquí me devuelvo para tener mayor control. Más o menos hasta aquí. Digo que hasta aquí más o menos da. Y luego por acá. Aquí no debería pulirme porque al final tengo que hacer como un brillo. Y acá, bueno, vamos a darle aquí. Que termine aquí. Empiece acá. Y aquí empiezo a crear esta forma. Esta es la parte quizás más compleja porque si no queda bien vectorizada, se nos va a ver como irregular. O sea que traten de que les quede bien las zonas que sí van a ser visibles. Aquí ya se fusiona con la ceja, o sea que puedo obviarlo un poquito. Entonces, esta es la primera parte de ese pequeño tapasol que tiene el sombrero. Y que por aquí veo como una forma de pronto no tan pulida, entonces puedo utilizar las palanquitas para que quede mejor representado. Listo. Ahí creo que queda bien. Vamos haciéndolo por partes, entonces les doy el minuto para que hagan esta primer media luna. Bueno, ¿cómo van chicos? ¿Van conmigo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Sebastián, muy bien. ¿Qué dicen el resto? Kevin, perfecto. Mauricio, muy bien. Bueno, ahí vamos. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora bien, podríamos hacer el brillo y luego terminar con la media luna. Entonces con el brillo tenemos que hacer esta forma que está aquí y prácticamente pegarle una repasada a esta silueta que está acá, ¿cierto? Como casi una recalcada, por así decirlo. Donde va a ser más importante la del brillo porque esta al final pues va a estar al fondo. Entonces aquí yo considero que podemos bloquear, recuerden que podemos bloquear objetos. En el menú objeto, bloquear, selección. Yo lo hago con control 2 cuando estoy en Windows. Cuando están en Mac sí es con comando 2. Entonces con control 2 miren que bloqueo el objeto y ya no lo puedo seleccionar, ¿cierto? Miren. Y si quiero desbloquearlo, control al 3. Control al 2, perdón, control al 2. Si se les olvida el atajo en objetos siempre van a encontrar aquí la opción de bloquear o la opción de desbloquear todo. Entonces voy a bloquearlo. Control 2 para bloquearlo. Y ahora sí con la herramienta pluma voy a hacer este pequeño brillo. Y miren que voy a dejarlo como a la mitad de la media luna más pequeña, porque al final la silueta que me importa acá es la de la media luna más pequeña. Aquí voy a hacerlo como trazándolo en la mitad, para no tener ese problema. Aquí pues bueno, yo tengo la línea un poquito gruesa para que ustedes vean bien la silueta, entonces puede que se me dificulte un poco, pero lo ideal es que entendamos el proceso. Y acá es donde yo tengo que empezar como a recalcar esta pequeña línea. Y me tiene que quedar exacta. Y más bien si es de modificar, muevo la del fondo, porque esta sí tiene que quedar bien. Creo que ahí voy hasta ahora bien. Vamos a ver si aquí puedo terminarlo.
Listo, creo que ahí lo logré. No importa si no les queda tan definido, es normal cuando estamos empezando. Luego se van a dar cuenta que con las formas compuestas, probablemente aquí nos hubiéramos podido ahorrar algo, o incluso aquí hay una herramienta cuchilla, ¿no? Que podemos cortar pedacitos, sino que todavía no se las quiero mostrar. Justo al final se las voy a mostrar para hacer el detalle de estos botoncitos que están aquí. Que como pueden ver, tienen aquí color y aquí tienen como una división a la mitad. Entonces, constantemente nosotros estamos trabajando con la pluma, luego con las formas compuestas para definir mejor formas y demás. Y eso es, digamos, el objetivo que tenemos esta semana. Aprender a trabajar con las formas compuestas y con la herramienta pluma. Bueno, y estamos acabando el ejercicio, que es precisamente la tarea. Miren que ya estamos a una forma prácticamente de terminarlo. Yo diría que vamos en un 95%. Nos falta el otro 5% que son los detallitos de algunas sombras, detalles, algún ajustecito que haya quedado por ahí como que hayamos pasado por alto. Entonces eso es lo que ustedes ya tienen que definir entre el día de hoy y el viernes para que hagan la entrega por Classroom. Y por supuesto en los formatos que yo les pido. En este caso va a ser JPG y el archivo de Illustrator, que es el archivo fuente. Entonces siempre revisen en las tareas de Classroom, en los requerimientos donde aparece la descripción, siempre hay un ítem que es entregables. Y ahí yo les pongo a veces los formatos, el tamaño, etcétera. Entonces obedecer con rigor esa parte porque es como lo que les exigiría a usted un cliente. Bueno chicos, entonces para finalizar voy a bloquear también este, o de hecho voy a esconderlos, voy a esconder este y este para dedicarme simplemente a este pequeño aro que es bien finito. Aquí voy a cambiar un poquito pues mi grosor de trazo para que me quede fácil, porque así de grueso es difícil. Y aquí ya es simplemente más de lo mismo. ¿Listo? Y que traten que esa forma les quede lo más natural posible. Hay cierta tolerancia entre la precisión de la referencia y lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, quiere decir que hay un margen de error mínimo, pues con respecto a la precisión de las formas como tal, pero debe ser algo prácticamente imperceptible. O sea, hablo ya de ver con lupa, mejor dicho. En todo proceso de vectorización, pues al ser precisamente una réplica, pues nunca va a quedar 100% como el original. Incluso tratándose de logos y bueno, y más todavía tratándose de logos. Entonces, por eso es importante que ustedes cuiden las artes finales de lo que hacen. Porque muchas veces uno hace un trabajo, haces el vector, ¿cierto? Y luego a los meses aparece nuevamente el cliente y te dice, mira, yo quiero una nueva versión de eso que hicimos. Y resulta que ustedes solamente tienen los archivos finales que fueron los JPGs, ¿cierto? O las imágenes pues que trabajaron en su momento. Ahí ya no hay nada que hacer si usted no guardó las artes finales. Le toca volver a rediseñar, a redibujarlo. Entonces, en lo posible, siempre guarden unas copias. Los archivos vectoriales son livianos, no ocupan mucho espacio, es una de las grandes ventajas. Entonces, tiene más ventajas que desventajas conservarlos. Y además de que sirven para reciclaje, como lo vimos en la clase pasada, o sea, de que yo puedo reutilizarlos para otras cosas, ¿cierto? Entonces, ahí está. Listo, creo que aquí ya terminé entonces con este pequeño, parte del sombrero. Voy a decirle a todo lo demás que lo veo, entonces le digo objeto, mostrar todo, y ahí pues se supone que está en el orden que es. Listo, voy a activar todo y les doy 2 minuticos para que ustedes ultimen ahí cualquier detalle de estas capas y vamos a empezar entonces con el proceso de pintura para que esto nos quede ya similar. Uy, ¿qué pasó con la nariz? Ah, yo creo que no hice la nariz. Me falta la nariz, pero bueno, creo que
es incluso de lo más fácil, ¿no? Entonces voy a hacer la nariz en una capa nueva. Y está bien que la nariz quede encima, ¿no? Quede encima de todo. Entonces, creo una nueva capa. Ustedes ya algunos habían creado la nariz incluso. Y la nariz es similar a los ojos, miren, un par de óvalos ahí superpuestos. Uno para el fondo, que de aquí el que me sirve es como la sombra. Profe, ¿con qué botones que se ve lo que oculté? Para volverlo a mostrar todo, Sí, profe. con Alt Control 3. O aquí Ahí en el listo, menú profe, objeto, gracias. mostrar todo. ¿Vale? O sea, cuando usted está todos los días trabajando en Illustrator, créame que Alt Control 3. Pero usted ahorita está trabajando en Illustrator, ahora se va a poner a hacer ecuaciones de la clase de fundamentos yo qué sé, de matemáticas, o luego va a haber álgebra lineal, ¿cierto? O física 1, 2 y 3. Probablemente se les olvide el control 3. Entonces siempre acuérdense que hay un atajo o hay una forma escrita para ustedes hacer todas las operaciones. Entonces, en el mero objeto encuentran todo lo que tiene que ver con lo que ustedes tengan seleccionado en este momento. Y bueno, y aquí creo el otro óvalo que corresponde a la nariz, al color de la nariz. Y listo. No problem, ya creo que ahora sí tengo todo mi vector. Y viene la parte más fácil y más entretenida, que es simplemente ir coloreando. Y nos vamos a dar cuenta cómo el personaje pues va a parecer muy fiel a la referencia. Sí, hice un buen proceso de vectorización. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo estamos de tiempo? Listo. 2 o 3 minutos, chicos. 3 minutos para que ultimen detalles de lo que estén haciendo, revisen que las capas estén en la posición. Es más fácil cuando empezamos a aplicar color, porque lo que apliquemos color y nos va tapando, pues nos va a decir, listo, esto me equivoqué, tengo que mandarlo arriba, tengo que mandarlo abajo. Entonces, es probable que nos pase, aunque creo que lo hicimos bien. Creo que fuimos teniendo cuidado en ese detalle mientras íbamos realizándolo. O sea que en teoría solamente va a ser aplicar color y ya. Y los detallitos que les digo, los brillitos de los ojos, los botoncitos que están abajo. Y recuerden que no tienen que hacer pues los detalles que están aquí, ¿no? Si quieren hacen el 1985, eso sí lo pueden hacer porque está fácil. De hecho, mientras ustedes están ultimando detalles ahí, yo voy a crearlo. Voy a desbloquear el fondo y voy a hacer aquí el 19. Y lo voy a hacer con la herramienta pluma para que vean. Miren. Aunque esto obviamente aquí me estoy complicando. Debería ser más bien un pequeño rectángulo. Listo. El 19. Voy a hacer un rectángulo y dos rectángulos chiquiticos. Te voy a hacerlo de esa manera. Rectángulo aquí y dos rectángulos chiquiticos. Miren que siempre hay una forma fácil de solucionar las cosas. Y aquí para que me quede igualito, Alt y Shift. Y acá, tecla P y vectorizamos. Miren que con solo una herramienta logramos hacer este ejercicio. Y bueno, y las que creamos de formas geométricas básicas, ¿no? Como el elipse y el cuadrado que se usan todo el tiempo cuando nosotros estamos trabajando en Illustrator. Que no es ningún pecado. Listo, ahí lo hice. Profe, una pregunta. Dime. Si, por ejemplo, en la nariz de Luigi, digamos que el círculo más pequeño, el que es más claro, no encaja con siendo un elipse, usamos la pluma. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Sí, sí, claro, sí. Exacto. Mira que aquí la figura no es tan, llamémosla, no es un óvalo como tal. Mira que parece más como una especie de rectángulo redondeado. Entonces, aquí deben dibujarlo, sí. Deben dibujar la forma externa
y dibujar esta parte de aquí de la nariz con la herramienta pluma. Pero es más de lo mismo, ¿listo? O sea, es algo similar a lo que hicimos con aquí, con el gorro, con las orejas. Entonces debes dibujar esta parte primero. Ven aquí, te subrayo. Debes dibujar primero esta forma al fondo, ¿no? Que como es dibujada no tiene que ser completa, podrías cortarla hasta aquí. Y luego sí, la que va encima, sí tienes que metérsela toda. O sea, quiero decirte que quede bien definida. ¿Listo? Entonces, ¿sí ves? Entonces ahí ya pinto la que está aquí, que quedaría con el relleno. Y la que está aquí sería la sombra. A ver qué más Listo, profe, particularidades. gracias. Listo, no, con gusto. ¿Qué otras particularidades puede tener Luigi? La parte de acá es básicamente la misma. La cara, pues es otra cara, pero le hicimos la forma distinta, pero prácticamente es el mismo concepto. El bigote igual, esta es una forma simétrica. Lo único diferente es el logo, que aquí pues sería, para el caso del logo, es crear esta silueta. O sea, primero la silueta que es verde. Primero esa silueta. Y por último le agregamos estas dos goticas en objetos que estén encima. ¿Vale? Esa sería la forma de hacer, en este caso, el logo del Luigi. De resto, lo demás es prácticamente similar. Listo, creo que pasaron los 5 minutos, ¿no? Igual otro minutico adicional, porque sé que ahí, pues, como el compañero puede estar trabajando en la nariz, entonces para que vayamos todos y hagamos el proceso ya de pintar bajo la referencia y que nos quede igualito, o sea, que el color sea exactamente el mismo, entonces para eso vamos a utilizar la herramienta cuentagotas. Listo. Entonces, chicos, vamos a continuar ya para terminar el ejercicio. Hacer lo siguiente. Bueno, voy a quitarle candado a todo, porque pues ahorita sí necesitamos utilizar todas las capas. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Todavía no voy a quitar la referencia del fondo. Miren que si yo la eliminara o la escondo, pues aquí me aparecen solamente las líneas vectoriales. Voy a seleccionar todo y voy a ponerlo de un puntaje homogéneo para que ustedes vayan viendo. No creo que lo baje mucho. Ponerlo de 2 puntos. Creo que tengo objetos bloqueados. Sí, tenía objetos bloqueados. Entonces desbloquear todo, ¿no? Si en algún momento hay algo que no se les selecciona, muchachos, y aquí no está el candadito, es porque lo tienen bloqueado en las subcapas. Entonces ahí deben seleccionar objeto, desbloquear todo, ¿no? En caso tal. Entonces listo, estos son los vectores que yo tengo. Voy a volver a mostrar la referencia. Entonces ahora miren lo que vamos a hacer. En la capa de referencia, si se acuerdan que esa referencia nosotros la dejamos en un 65% de opacidad, o sea, la imagen original es así, es full color. Entonces, para que tengan en cuenta que nosotros le bajamos la opacidad para que fuera más fácil el proceso de vectorización. Pero ahora, como necesitamos extraer el color puro, tenemos que ponerle al 100%, pero no lo pongamos ahí donde está. Entonces, más bien vamos a duplicar la referencia y la vamos a colocar aquí al ladito, puede ser. Estoy duplicándolo con la tecla Alt, comando C, comando V si quieren, o control D también les va a funcionar. Es para duplicar. Con control D ustedes pueden hacer réplicas exactas de lo que están haciendo.
Entonces ahora, sobre la referencia duplicada, vamos a seleccionarla y recuerden que en propiedades van a buscar el parámetro apariencia, ahí está la opacidad. O en la parte superior, como pueden ver, también les aparece un acceso rápido a la opacidad. Entonces ahí donde aparece un porcentaje posiblemente del 60, del 70% que ustedes hayan puesto, vamos a ponerlo al 100% para que el color sea full. Bueno, entonces pongan al ladito la referencia y le quitan ese valor de opacidad para poder visualizar bien el color real del Mario o del Luigi, dependiendo de lo que estén haciendo. Listo, y me confirman quienes lo tengan ya con una manito arriba. Listo, con el guiño del pulgarcito, chicos. Aplíquenlo muy bien, Sebastián, Sergio, Kevin, Andrés. El resto, Héctor, muy bien. ¿Quiénes más? Santiago, Lozada, muy bien. Bueno, veo que la mayoría está ya con Andrés Bonilla, Juan Fernando, muy bien. Porque aquí ya empieza la parte chévere, ¿no? La parte chévere del ejercicio. Vale, entonces vamos a empezar a pintar. Podemos empezar desde cualquier capa. Entonces yo voy a empezar de arriba hacia abajo. Entonces voy a empezar con el sombrero. Ah, bueno, miren que aquí me faltó un elemento de fondo y es este rectángulo que está acá. Este que está aquí, miren. Entonces no canto victoria. Me voy a la capa a fondo y voy a crear este rectángulo que está aquí. Que puede ir hasta aquí, ¿no? No hay ningún problema. Ahí más o menos. ¿Listo? Es este rectángulo que está acá. Entonces voy a empezar a pintar precisamente desde ahí. O desde donde ustedes quieran. Entonces, chicos, primero seleccionen la forma que van a colorear. Primero seleccionen la forma. Para ustedes pintar, no es sino que den doble clic aquí y ponen el color que ustedes quieran. ¿Cierto? Y ya está. Pero en este caso queremos copiar el color. Entonces vamos a utilizar la herramienta cuenta gotas, que es esta que está aquí. La pueden activar con el atajo rápido y la tecla I. Entonces con la forma seleccionada vamos a extraer el color, la muestra de color. Entonces doy clic y miren que estoy copiando exactamente ese color. Y ahora sí empiezo a colorear el resto. Selecciono cuentagotas, selecciono el loguito, cuentagotas, selecciono el loguito. Miren que el logo sí tiene aquí una diferencia de color, ahora lo ajustamos. Pero mientras tanto, digamos, vamos haciendo lo que ya tenemos. Y esto aquí ya se vuelve carpintería, chicos. O sea, ya es tin, 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 darle a lo mismo. Entonces, forma, muestra, forma, muestra. Y ahora sí ya pueden pasar a sus computadores y háganlo ustedes mismos. Y ahora comparamos resultados. Pueden seleccionar con Shift varios elementos y comparten un mismo color. ¿Vale? Por ejemplo, la parte izquierda del bigote, con la ceja izquierda, con la patilla izquierda, comparten el mismo color. Entonces yo puedo seleccionarlos de una vez y marcarlos por color. Los ojos, tiene sombra aquí, entonces de este color. El blanco del ojo, la pupila.
Miren que en esta composición no hay más de 6 colores. Era una paleta, yo creo que sí, de unos 5 colores apenas. Donde están ese par de rojos, ese par de colores de la piel y ese par de colores marrón, y no más. O sea que son 6. Ahora ya miramos los detallitos de estas iluminaciones que tienen los ojos. Miren que ya mi Mario va cogiendo forma. Ya la cara se va revelando. Siempre gasta tiempo esos cuadritos de abajo, aunque sean así generales, ¿no? Entonces, para que tengan ahí presente que les queden bien alineados. Ve, profe, Hola, digamos que se me perdió, digamos, como el lienzo haciendo zoom. ¿Cómo vuelvo a centrar? ¿se te perdió el, o sea, moviste algo así o qué Eh, pasó? no, o sea, con el zoom, como que, no sé si me entiendes. Ah, bueno, listo, no, mira, si estás en un zoom, recuerda que con el mausito, con el scroll y con alt, tú puedes zoom in y zoom out con el scroll. Hacia arriba acercas y hacia atrás alejas. Pero si en algún momento estás perdido en el universo, mira que en la parte de abajo aparece aquí el porcentaje de zoom que tiene. Entonces le das encajar en pantalla y él siempre te lo va a aproximar. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Aquí en la parte de abajo siempre aparece el zoom que tienen y le dan encajar en pantalla. De esa manera él vuelve y lo... Porque a veces uno se pierde por acá. Y dice, uy, ¿qué me dice? Entonces, encajar en pantalla. Sí, así estaba, profe, no. Tenía Ok, la pantalla gris. listo. Entonces él ubica el lienzo. Ok. Aquí un elemento que tengo que pasar acá a la otra capa. Como es este cubito. Está en el fondo. Era este. Sí, es este. Tengo que pasarlo acá. Más arriba. Eso, para que tape ahí. Entonces ahí se la tienen que jugar, ¿no? En la posición de los elementos.
Listo, yo creo que ahí ya terminé. Listo, lo que tenía que hacer, ahí está perfecto. Como pueden ver, la ilustración no tiene contorno, o sea que todos los contornos que creamos desaparecieron y se convirtieron fue en los rellenos que estamos tomando como muestra. Listo, entonces, si quieren deténganse ahí, pues porque ya tenemos que empezar a trabajar el tema que sigue y ya ustedes pues tienen de aquí al viernes para culminar. Entonces, algunos detalles para tener en cuenta. Miren que en el caso de los ojos, tiene unos brillitos, ¿cierto? Que son bolitas, que las hubiéramos podido haber hecho hace rato. Entonces aquí pues toca como bloquear acá, ¿no? Como esconderlos para poder ver esas bolitas, aunque bueno, aquí ya como que me compliqué, entonces más bien los creo desde acá. Miren, es una bolita blanca, entonces aquí bolita y otra bolita aquí pequeñita. Las pinto de blanco y me las llevo para acá. Tiene que estar en la capa de los ojos. Voy a cortarla con control X y me pongo aquí en la capa de los ojos. Me paro aquí y me la voy a llevar para acá. Más o menos aquí. ¿Listo? Ya está. Y lo mismo acá este, ¿no? Eso hubiera sido bueno desde la referencia porque aquí me tocaría esconder todo otra vez. Profe, Para ver la referencia. Dime. yo tengo una cuestión. Lo que pasa es que a mí, digamos, algunos, los cuadros de la cara me quedaron por encimita de los del sombrero. Y la verdad no sé cómo ¿Cuáles ponerlos. cuadros? ¿Cuáles cuadros de la cara? O sea, si uno se pone a la capa de la cara, ¿Sí? el que hace el color como un poquitico más oscurito, ese me quedó un poquitico encima del sombrero, de la curva del sombrero. Entonces ahí tienes que jugártela con las posiciones de. O sea, si está. Mira la esencia. Mira el sombrero que es este. El sombrero yo lo puse detrás. Si yo lo hubiera puesto por encima, vamos a ver qué pasa. Sí me pasa eso, pero me pasa con la cara. Con la cara. Entonces, no, tienes que revisar las capas que tienes y si es necesario pasarle algún elemento a otra capa, lo puedes hacer. Recuerda que puedes ingresar a las subcapas y puedes arrastrarlo hacia la otra. O incluso puedes seleccionar el objeto y lo cortas con control X y yo puedo crear una capa superior o en el lugar que la necesites y lo puedo pegar. Edición, pegar en el mismo lugar, mira. O Mayus control B. Y de esa manera pasé un elemento a otra capa superior si es necesario. Entonces ahí tienes que evaluar el, el orden de los elementos. ¿Listo? Listo, profe, Es que gracias. juegues con la posición. Ahí analízalo un poco y te vas a dar cuenta que vas a tener que trasladarlo a alguna de las capas que debe estar tanto abajo o arriba. Ya depende del caso. ¿Listo? O sea que Listo, profe, gracias. de eso se trata, que nos encontremos con esos pequeños obstáculos porque hace parte del proceso de la vectorización. Entonces miren que ahí ya hice el brillito de los ojos. Miren que este ojo que está aquí tiene una línea. Entonces bien podría ser otro círculo más pequeño, más grande que esté por detrás. O yo puedo ser de pronto aprovechar el contorno. Porque miren que si yo selecciono el ojito que está aquí y a este contorno le pongo un color, se van a dar cuenta que me va a aparecer una línea. Obviamente el color que tengo que asignar es este color que está aquí o el que me está diciendo la referencia. Entonces, si yo quiero aplicar este mismo color sobre un trazado, puedo seleccionar el color, le damos doble clic al relleno y voy a copiar este código, que es el código hexadecimal de ese color. Clic derecho, copiar, me paro aquí sobre la forma de este ojo y acá en el trazado voy a darle doble clic y en vez de este color voy a pegar este. Le digo OK y miren que ahí ya tengo ese trazado y lo hago también acá. Que son varias formas en las que nosotros podemos copiar un color de un lado a otro. No necesariamente con la herramienta
porque la herramienta cuentagotas solamente me coge pues una muestra, no me coge si tiene contornos o demás, ¿no? Entonces miren que ahí lo hice de esta manera y son detallitos. Y ya para finalizar, miren cómo hago los botoncitos que están aquí, ¿cierto? Para este caso, digamos que voy a, aquí en la camisa, voy a, esto tiene como una bolita aquí, voy a pasarlo un momentico para acá, simplemente para mostrarles lo que pueden hacer. Miren, para hacer este botoncito, el color de fondo es este, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Con esta herramienta que está acá en el borrador, dejo sostenido para que se me liberen otras herramientas donde está el borrador. Miren que hay una herramienta que se llama herramienta tijeras, que la podemos activar con la tecla C, o la herramienta cuchilla. Realmente aquí es mejor la herramienta tijeras. Y la herramienta tijeras me sirve para que yo marque un punto en algún lugar del vector, por ejemplo aquí, y él me crea una línea de corte, pero debo marcarle un límite, como un trazado. Entonces, ¡pam! Ahí marqué otra línea. Miren lo que pasó ahí. Él dividió el vector en dos. ¿Sí ven? Entonces, al dividirlo en dos, yo ya puedo pintar una de las mitades de este color. Y en la mitad, lo único que tengo es otro circulito que tiene este mismo color que está aquí. Bueno, debe ir por encima. Ah, bueno, está quedando porque esta referencia está por debajo, pero si yo me lo llevo para acá, miren que ahí está el botoncito, ¿sí ven? Entonces de esta manera yo puedo reemplazarlo y, ay, ¿qué se hizo? Bueno, voy a volverlo a crear aquí y ahí ya queda encima. O sea, la recomendación es que lo hagamos antes de empezar a pintar, solucionemos todo lo que son los vectores, ¿no? Sino que quería mostrarles pues que en ocasiones hay ciertos detalles que podemos analizar más para llegar pues a estos resultados un poquito más grandes. Listo, entonces, bueno chicos, ya queda como material de análisis. Recuerden que hacer una réplica lo más exacta posible. Lo único que no van a hacer son estos elementos que están acá. Una vez hayan terminado, pues ya puedo borrar aquí o no borrar, sino ocultar la capa de la referencia para analizar entonces mi trabajo, ¿no? Miren que aquí tengo, uy, creo que se me corrió algo aquí. Miren que aquí tengo un pequeño error. Esta forma que está aquí no está coincidiendo bien. No sé si fue que se me corrió ahora. Entonces voy a mover este vector para acá. Listo, para que quede bien. Eso es lo que tienen que revisar luego. Miren que no hayan detalles. Yo los llamo accidentes cuando hay formas que no están tan precisas. Por ejemplo, aquí miren que esto creo que aquí debe ir mejor. Aquí me faltó un punto. Aquí me faltó un nodo para poder completar acá. Entonces, si les llega a faltar un nodo, ya saben que en la herramienta pluma, con el más, pueden crear nuevos nodos. Y de esta manera, pues ya puedo ajustarlo. Está por encima de la oreja, entonces debo cuidar eso. Que son pequeños detallitos que... Y les decía, algunos son imperceptibles, ¿no? Cierta distancia. Entonces, bueno, si yo comparo, muchachos, el píxel, miren, se pixela, ¿cierto? Y el vector, miren que no se pixela. Resolución infinita. Es algo que ya tenemos súper claro. Miren que acá también hay una pequeña imprecisión, entonces voy a ajustarlo. Eso, quede bien. Lo revisan bien, hagan su mayor esfuerzo. Sé que al comienzo, pues, no es fácil dominarlo, pero la idea es que nos hayamos enfrentado, pues, a todas estas formas que tuvimos que realizar para poder llegar a esta composición.
Entonces, listo, presten atención ya cómo deben entregar el trabajo. Una vez terminen ya su proyecto de vectorización, vamos a guardarlo como una imagen, específicamente en JPG o PNG. Entonces, ¿cómo guardar una imagen en formato JPG o PNG desde Illustrator? Es muy fácil. Bueno, pueden ir guardando su ejercicio, le dan guardar para que tengan el archivo fuente, que es el de Illustrator. Y ya para exportar en formatos de mapa de bits, nos vamos al menú Archivo. Bueno, y en el menú Archivo, no lo vayan a confundir con guardar como, porque guardar como es para guardar el archivo vectorial, o sea, en formato de Illustrator o en formato PDF, SVG, EPS, que son formatos vectoriales. O sea, si quieren guardar un archivo que conserve la información de los vectores, sí lo pueden hacer por aquí. Pero ya cuando vamos a guardar una imagen que queremos que pues, compartir porque es compatible con todas las aplicaciones, con computadores, con celulares, entonces debemos exportar, ¿vale? Entonces, archivo, exportar, y aquí, dependiendo de la versión de Illustrator que usted tenga, le pueden aparecer varias opciones. En la última versión aparecen estas tres. Exportar para pantallas, que es apropiado pues para alguna imagen que se va a proyectar en una pantalla, ¿cierto? Exportar como, que es la que vamos a utilizar, que nos permite exportar en distintos formatos, e incluso hay una que se llama guardar para la web, ¿sí? Si está en inglés, entonces aparecería Save for Web, donde pues básicamente es una herramienta que se utiliza cuando nuestra imagen pues va a ir para una página web, para un blog, donde queremos que el formato sea muy comprimido, que sea de poco tamaño y pues nosotros poder ajustar ahí la calidad. Entonces vamos a darle exportar como porque no queremos exportar nada con presión, sino que haga su mayor esfuerzo y quede de la mejor calidad posible. Entonces le vamos a dar exportar como y aquí ya nos va a aparecer en la parte de abajo el tipo de formato que yo quiero exportar. Para temas digitales yo les recomiendo JPG. Si tuviera fondo transparente, que pues de hecho la parte blanca se convierte en transparente, pero si no lo voy a utilizar, pues no sería necesario. Pero aquí miren que tenemos PNG, tenemos TGA, TIFF, tenemos archivo de, bueno, todos esos formatos que ven aquí, que algunos son desconocidos. Entonces, nos vamos a JPG y importante muchachos, activen esta opción que se llama usar mesas de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? La mesa de trabajo es el área que nosotros determinamos al comienzo, que yo les dije que era de 20 centímetros por 40 centímetros, porque ese es el tamaño de la imagen que me están pidiendo. Si yo no dejo activo esto de la mesa de trabajo, él me va a exportar si yo llego a tener otros objetos por fuera. O sea, él se va a enfocar en los vectores y me los va a como aproximar y guarda una imagen. Y si yo tengo muchos elementos por ahí, si de pronto tengo una pepita que se me quedó por acá al lado derecho, él va a exportar todo eso con mucho espacio en blanco, por así decirlo. Pero con las mesas de trabajo yo estoy garantizando que él me exporte solamente el área que delimita esto. ¿Se acuerdan en el primer ejercicio cuando nos quedaban elementos por fuera? Al momento de nosotros exportar la imagen y si le damos mesas de trabajo, él siempre va a hacer ese recorte y no nos va a exportar esos elementos adicionales. En síntesis, denle siempre usar mesas de trabajo porque nosotros trabajamos con tamaños definidos. Y ya, simplemente exportar. Nos va a aparecer una ventana donde pues lo único que tenemos que hacer es decirle OK, porque aquí nos aparece el modelo de color, que es RGB, que es para pantalla, resolución 72, que era lo que habíamos hecho al comienzo, ¿vale? Y le damos OK. Y si revisamos entonces, miren que aquí está el ejercicio que acabo de publicar. Como pueden ver, miren que a pesar de que es un JPG, tiene muy buena resolución. Y pues aquí está el ejercicio que yo subiría como tarea. Entonces recuerden que en la tarea deben subir un JPG y deben subir el archivo de Illustrator como respaldo en esta tarea. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Guardan? ¿Necesitan que repita algo? Profe, una pregunta. Sí, me. Bueno, que están dos. La primera es,
podemos usar la herramienta de esas tijeras para ya retocar el dibujo Sí. general o Sí, claro, por ejemplo aquí en el loguito, miren, el loguito caería perfecto, porque te selecciono tijeras, corto aquí, corto acá, y pongo el colorcito que, bueno, ya creo que la referencia está acá, ¿no? Y pinto este colorcito, ¿cuál de los dos es el distinto? Ah, no, es este que está aquí, el que está acá. Corté el que no era. Es este que está aquí es el que va cortado. Mira, corto aquí, tan, tan, y así ya puedo pintar esta parte que está acá. Claro que la pueden usar, entonces mira que ahí hice ese pequeño retoque. ¿Listo? listo. Y Entonces, profe, lo otro es, pues, ¿qué consejo da para que las curvas sean más pulidas? Que es que a veces con lo de la pluma y eso, al colocar varios nodos, como que se vuelve o sea, la curvatura no es la misma, solo como muy, muy plano. sí, bueno, primero que cuando la curva, digamos, no es de 3 puntos necesariamente, siempre empieces a partir de otro nodo y aquí vayas controlándolo. Si definitivamente quieres suavizar más, podemos utilizar una opción que tiene Illustrator, que la encontramos aquí en el menú, eh, objeto, trazado, y aquí tenemos esta opción que se llama promediar o simplificar. Y de esta manera puedes, como él hace como un pequeño cálculo. Otra es la siguiente. Con la herramienta subselección, mira que aquí tenemos como una bolita que está entre 2 puntos. ¿Sí la ves? Una bolita. Esa bolita significa que yo puedo seguir redondeando un poco más esa forma. Entonces, si tú la empujas hacia abajo un poco, mira que él hace como va generando como una nueva, como más, lo vuelve más suave. ¿Listo? O si no, como te decía, acá en la herramienta objeto, trazado, vamos a ver promediar. No, perdón, esta no es trazado. Sí, es realmente simplificar. Esta que está aquí. Y mira que trata de moverlo, pero muy sutilmente porque si no te va a cambiar mucho. Mira que ahí está como redondeando. Aquí pues no se ve porque yo lo hice así como un poquito a la maldita sea. Pero de esta manera él te empieza como a perfeccionar una curva. ¿Vale? Voy a hacerlo más simple. Mira, con una línea, por ejemplo así. Y completar, voy a darle más grosor al trazo. Aquí puede haber como una pequeña imprecisión. Si yo me voy aquí al trazado, le digo simplificar. Mira que de esta manera él ayuda, pero por supuesto es importantísimo que desde el comienzo pues tengamos una buena silueta, que no haga milagros. Y ya pues tú con los noditos que están aquí, con las palancas te apoyas. O sea, realmente las palancas son las que permiten mayor posibilidades de edición. Las palanquitas, de esta manera puedes perfeccionarlo. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Es algo de mucho detalle. Mira que ahí se perfeccionó. Profesor, ¿cómo hacía para colorear con el cuentagotas? Ya sabes que, mira, tú tienes una forma, cuentagotas, pero debes tener seleccionada la forma en la cual le vas a aplicar el color. Entonces, si yo quiero este color rojo que está aquí, mira, selecciono la figura y él me la va a copiar. Si quiero el color amarillo, cuentagotas, pero debo tener seleccionado el objeto. Y ya está. ¿Listo? Otra forma de colorear es que ustedes pues tomen la muestra del color, copiar y la pueden aplicar en otros, pero obviamente sería un proceso más largo. Y también pues pueden agregar sus propias muestras. Aquí puedo crear una muestra nueva y le pongo aquí, digamos, el color piel. Y ahí ya tiene esa información, le digo OK. Y por acá se agrega. Entonces, simplemente yo voy seleccionando objetos y ya simplemente utilizo la muestra. O sea, ustedes pueden crear sus propias paletas aquí. ¿Listo?
en el menú muestras, agregan aquí el más, ponen el color que tengan en este momento aquí seleccionado, por ejemplo el rojo, voy a seleccionar este rojo, creo una nueva muestra, le ponen el rojo Mario, le digo OK, y aquí ya tengo dos muestras, entonces simplemente con el cuadradito, voy pintando. Esa es una forma, o la del cuentagotas, que es cuando tenemos pues la referencia. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Las muestras es muy útil, pues para un trabajo como el que hicimos hoy hubiera sido útil, porque son muchas formas que comparten el mismo color. Cuando eso pasa es bueno tener sus propias muestras, ¿ya? Cuando están haciendo, por ejemplo, un documento con colores corporativos donde solamente tienen que manejar 3 tonos, entonces es muy útil crear las muestras mientras están haciendo ese trabajo, ya saben que lo van usando para no estar utilizando tanto aquí como el cuentagotas o de pronto cometer una imprecisión porque se pueden equivocar aquí utilizando el círculo cromático. Listo, chicos, entonces, colorín colorado. Profe, una duda. ¿Tenemos que ponerle el fondo o no? No hay necesidad. Ven, el fondo no es blanco. No es como. Ajá, es como veis, sí, yo se lo pondría. Claro que sí. Creas un recuadro, entonces Ah, en el listo, fondo profe. lo mandas para atrás y lo pones de ese color. O sea, la idea es que quede lo más parecido posible. ¿Listo? O sea, y si lo más parecido es que el fondo tiene ese color, entonces hazlo. A mí se me olvidó, pero por supuesto es un error. Tengo que hacerlo. Lo único que tienen salvavidas es que no tienen que hacer estos detallitos que están acá, ¿vale? Porque yo sé que ahí se pueden quedar toda la vida, a pesar de que me los han hecho, ¿no? Me los han hecho en ocasiones. Pero eso es simplemente opcional, adicional y no suma ni resta. Y si tienen tiempo, pues bueno, esto está divertido, no es realmente, pues, la vectorización es chévere. La vectorización es chévere hacerla cuando tenemos así, digamos, cuando es necesario vectorizar. Ya podrían probar ustedes qué tal vectorizar un logotipo, pueden realizar marcas, entre otras cosas. Bueno, vamos a empezar un tema que de pronto, bueno, nos quedan 20 minuticos. Adelantémoslo y si algo continuamos iniciando la próxima clase, ¿ya? Total, estamos en el mismo módulo que es el módulo número 4. Ya a partir de la próxima semana empezamos a hablar de lo que va a ser la guía del primer parcial, o sea, lo que van a presentar ustedes como primer parcial, que sería para la semana 6, ¿ok? O sea, estamos en la semana 4, la próxima es la quinta, y van a tener una semanita para trabajar en lo que va a ser el primer parcial. Yo ya les digo en qué consiste. A partir de la próxima clase y a partir pues ya de la otra semana, el día miércoles. Ustedes van a tener pues una semana para trabajarlo. Es tiempo más que suficiente. Entonces, bueno, ya una vez hayan guardado, guardan el JPG, pueden cerrar. Y bueno, les voy entonces a compartir el tema complementario del día de hoy, que es compuesto, vamos a ver si aparece aquí. Tipos de trazados y formas compuestas. Sí. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de lo que son los tipos de trazados y formas compuestas. Es algo en lo cual ya con el ejercicio que acabamos de hacer ya hemos tenido la posibilidad de ir reconociendo los trazados sobre todo, ¿no? Nos faltan son las formas compuestas que de cierta manera nos permiten luego vectorizar textos, luego nos permite crear un proceso que se llama máscaras, que las máscaras es algo muy importante de aquí en adelante, tanto para Illustrator en vectores como en mapa de bits para Photoshop y para imagen en movimiento en After Effects. ¿Listo? Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Estos dos pequeños enunciados. ¿Un voluntario? Yo, profe. ¿Vale? Casi todos los objetos que nos rodean pueden ser construidos con formas básicas. Dibujando formas con nuestra herramienta de formas básicas,
Podemos crear formas compuestas combinando o restando formas para crear lo que necesitamos. ¿Qué es una forma compuesta? Una forma compuesta se origina de por lo menos dos objetos. Se puede añadir, restar e intersectar figuras para crear formas compuestas. Muy bien, entonces miren que hasta ahora nosotros hemos trabajado de forma individual las figuras aquí. Hemos creado rectángulos, círculos, ¿cierto? Polígonos incluso, y los hemos sabido editar con la herramienta de subselección. Pero hasta ahora nosotros hemos trabajado relacionamientos, que es prácticamente el pan de cada día cuando trabajamos en vectores. Entonces, miren que la definición dice que una forma compuesta está conformada por lo menos por dos objetos. Eso hasta ahora no lo hemos hecho. Lo hemos hecho engañando al programa, o sea, cuando creábamos las nubes en la primera clase que colocamos esas bolitas juntas del mismo color y que se nos hacía como una forma, en cierta manera no estamos creando una forma compuesta, sino que pues estamos como haciendo un engaño, por así decirlo, que no está mal en términos de vectores, ¿vale? Pero resulta que nosotros podemos crear formas compuestas aprovechando varios de estos objetos. Entonces miren que aquí la forma es tres circulitos. Miren que eso se parece a las nubes que hicimos. Pero con las funciones que son estas que están aquí, agregar, sustraer, interceptar, nosotros podemos crear formas que tengan pues ya particularmente otra composición en términos de nodos. Porque aquí la forma es esta que están viendo. Como si hubiéramos cogido la herramienta pluma y empezábamos a crear estas curvas. Pero es muy difícil, la otra lo acabamos de ver con un compañero, ¿cierto? Cuando decía cómo hacemos para que nos queden bien definidas las curvas. Pues muchas curvas, muchachos, es bueno trabajarlas más bien a través de elipses y más bien hacemos una función de añadidura. Miren que aquí es sustraer. Se está eliminando estas dos elipses que están acá y está quedando simplemente este recorte. O por su caso las intercepciones. También pueden ser de forma de exclusión, donde se toman las intersecciones y se excluyen. Divisiones, cuando se cortan. Aquí también es cuando se corta, pero se está cortando a nivel de su posición en las subcapas, por así decirlo. Por eso la que está aquí está cortando las dos. Esta está cortando solamente la que está acá y viceversa. Y también tenemos merge. El merge es una especie de agrupación donde los objetos están, o sea, cada cual tiene su composición, pero son una forma y tienen diferenciación de color. También está el recorte, el outline y de pronto un ejemplo como el menos de atrás. Bueno, aquí para no confundirlos mucho, básicamente en Illustrator, ¿cómo se llama esta opción? Eso lo encontramos acá. Voy a crear un documento así nuevo. En la próxima clase vamos a hacer unos ejercicios de esto. O sea, vamos a hacer un ejercicio donde es probable que utilicemos muchas formas compuestas. Entonces, acá hay una ventana que se llama el buscatrazos o el Pathfinder. Si está en inglés, aparece como Pathfinder. Si está en español, como buscatrazos. Y miren que aquí está modos de forma. Y están estas, miren. Unir, menos el frente, intersección y tal. Entonces, ¿eso para qué sirve? Si yo creo dos figuras, como esto, miren que aquí tengo una esferita y tengo otra. Pero si yo selecciono ambas y presiono esta tecla que está aquí, o la unificar, miren que el vector se me convierte en una silueta. Ya no está la línea intermedia, entonces ya se crean los nodos correspondientes. Entonces, muchos procesos de vectorización que tienen líneas y curvas se pueden solucionar de esta manera y aprovechamos la perfección en cierta manera que tienen las geometrías básicas para lograr mejores siluetas. Si yo hago lo mismo, opa, no se me salga. Digamos, entre este objeto y este, que está acá. Selecciono ambos y le digo, por ejemplo, menos frente, quiere decir que va a recortar esta parte. Entonces miren que aquí creé esta pequeña forma. Miren los nodos cómo quedan representados, ¿vale? Entonces empieza a ser útil porque empezamos a utilizar ese relacionamiento de diferenciación. Volvamos aquí a la presentación. Bueno, tenemos trazados simples y tenemos trazados compuestos, ¿vale?
Entonces, bueno, los trazados simples son la base de los trazados y formas compuestos, simplemente las líneas. Consisten en un trazado abierto o cerrado que puede ser de autoinserción. Entonces aquí vemos un ejemplo de trazado, que es este que está aquí, que tiene autoinserción porque está eso, y también este que es un trazado. ¿Cuál es la diferencia entre los trazados y las formas compuestas? Que las formas compuestas no tienen nada adentro, sino que son simplemente la silueta resultante. Cuando tenemos elementos que sí están entrecruzados, estamos hablando de trazados ya sea simples o trazados compuestos. Esto los encontramos acá igual, ¿no? O sea, si yo tengo aquí esto y tengo este otro de otro color, por ejemplo, un verde, miren que en la parte de abajo del mismo busca trazos o Pathfinder tengo estos, que son por ejemplo dividir. Miren que ahí me lo dividió, pero él me conserva el trazado intermedio. O sea, me generó un trazado, esto es un trazado compuesto. Están viendo acá. Miren que ahí pues yo puedo jugar con la diferenciación. Y se vuelven como un grupo. Entonces es una manera también de identificarlos, ¿no? Los trazados simples y los trazados compuestos regularmente se convierten en un grupo, al menos en Illustrator. O sea que para poder modificarlos toca ingresar al grupo y hacerlos. Mientras que la forma compuesta se vuelve un sólido y no tiene ningún elemento de relacionamiento entre digamos, el histórico de esas formas que lo conformaban. ¿Vale? Yo sé que esto de pronto puede confundir un poco, pero creo que con los ejemplos que les acabo de mostrar ya ustedes van encontrando la utilidad. Pero es simplemente pues para que tenemos que ver también unos temas teóricos para que ustedes entiendan el porqué del funcionamiento de estos relacionamientos vectoriales. Entonces, entrando ya en detalle con las formas compuestas. Las formas compuestas constan de dos o más trazados, trazados compuestos, grupos, fusiones, contornos de texto, marcos de texto, otras formas que interactúan o se interceptan entre sí para crear nuevas formas editables. Algunas aparecen como trazados compuestos, pero sus trazados de componentes se pueden utilizar individualmente y no necesariamente compartir atributos, como lo que les mostré ahora. Entonces ahí empieza a haber como un pequeño, cierto, ambigüedad entre los trazados compuestos y las formas compuestas. Al final terminan siendo todos elementos compuestos entre vectores porque se relacionan y aquí pueden ver cómo el relacionamiento, miren, se entrecorta, cómo aquí está el sustraer, aquí está el sólido. Entonces son más ejemplos. Acerca de los trazados, y esto es lo que yo les decía que ya hemos venido nosotros estudiándolo hace rato. Entonces miren, conforme nosotros dibujamos, vamos creando trazados. Y un trazado consta de uno o más segmentos, rectos o curvos. ¿Listo? Entonces miren aquí los componentes de un trazado. En el primer caso, miren que tenemos un punto final seleccionado que es sólido. ¿Por qué es sólido? ¿Por qué es recto? Aquí se le denomina sólido a lo que es recto o totalmente puntiagudo o rectilíneo. Y se le denomina suavizado o curvo cuando tenemos, en vez de una recta, una tangente. Entonces, en el caso A tenemos un punto final seleccionado, sólido. En el B tenemos un punto de ancla seleccionado. ¿Por qué se denomina punto de ancla este? Porque ya está en la mitad entre un nodo y otro nodo o punto. El que está en la mitad siempre se llama punto de ancla, independientemente si es recto o es curvo. En el C tenemos un punto de ancla deseleccionado, en el C. El C vendría siendo, ¿qué se me hizo? El C, es este que está aquí. Este que está aquí. Quito esto. Punto de ancla deseleccionado, porque no tiene selección. ¿Ya? El seleccionado es el que está de color negrito. Y el D es es un segmento de trazado curvo. Por eso tiene la curva y es algo lógico. La E es la línea de dirección. Ahora es para entender las anclas. Esas anclitas que yo les decía que sirven para mover las curvas. La proyección de esa línea es la dirección, la línea de dirección que va a tener la curva. Y
El punto de dirección es cuando no aparece pues las dos palancas, sino que aparece una. Eso es lo que ocurre constantemente cuando nosotros creamos aquí en Illustrator una curva como esta, por ejemplo aquí, así, que vamos a editar y miren, quiere decir que esta línea completa es la dirección de la curva, ¿vale? Y aquí pues simplemente un punto suavizado de ancla seleccionado y por eso aparece simplemente un modificador, ¿no? Miren aquí y aparece no el ancla completa, sino simplemente esta parte. Y aquí aparecen ambas, que es el punto de dirección. En este caso aquí el seleccionado es el que queda así, miren que queda negrito como aparece en el ejemplo. Bueno, y creo que hasta aquí llegamos porque el tiempo se nos está agotando y pues voy a hacer el llamado a lista. Entonces, bueno, más allá, digamos, de todo lo que hemos trabajado, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Miren el ejemplo de esta información vectorial que tenemos aquí, o esta representación gráfica. El gráfico A me está mostrando 4 puntos de vértice. Así se le denomina a los puntos que son rectilíneos o sólidos. Puntos de vértice, porque tienen estas terminaciones. En el B tenemos 4 puntos de suavizado. O sea que realmente el círculo, chicos, en el elipse en vectores, al final son 4 puntos suavizados. O sea, es el mismo cuadrado, pero son suavizados. Y por eso es que nosotros, creo que lo hicimos en el primer ejercicio. Miren que si yo tengo un rectángulo donde tenemos 4 puntos de vértice y utilizo esta herramienta que es de suavizado de vértices, si yo llego a suavizarlos lo suficiente, miren que al final esto se me convierte en 4 puntos suavizados, o sea, en una elipse o un círculo. Entonces miren cómo empieza a tener como ya el análisis de estos elementos teóricos. Profe, qué pena, por favor, ¿podrías confirmar en qué, ay, perdonen, ¿puede confirmar en qué formato exportamos el Mario? Tranquilo, en la tarea que les voy a dejar ahora, ahí les pongo el entregable. JPG y Illustrator. Esos son dos formatos, los deben entregar en el tamaño que yo les di. ¿Listo? Y miren el cuadro número C, el gráfico número C, donde tenemos puntos de un trazado, ¿no? Tenemos aquí combinación de puntos de vértice y de suavizado. Eso fue lo que estuvimos haciendo en el ejercicio de hoy todo el tiempo. Combinaciones de puntos de vértice y de suavizado, que son los que componen el 100% de los vectores que nosotros realizamos en Illustrator. Un punto de vértice puede conectar con dos segmentos rectos o curvos, mientras que un punto de suavizado siempre conecta con dos segmentos curvos. Por eso cuando estamos creando una tangente, él me proyecta de forma automática otra tangente y por eso a mí me toca devolverme y transformarlo nuevamente en un punto de vértice. Ese es el porqué de lo que eso ocurre. Un punto de vértice puede conectar tanto segmentos rectos como segmentos curvos. Como pueden ver, no hay ningún problema. Entonces, por eso cuando estamos a partir de una recta, en cualquier momento podemos convertirlo en curvo sin ningún problema. Listo, dejemos hasta aquí, chicos. Retomamos iniciando la próxima clase para ver lo que son ya las vectorizaciones de texto, las máscaras, vemos algunos ejemplos de cómo se utiliza esto a nivel creativo y realizaremos un ejercicio también en clase donde aplicaremos algunas de estas técnicas. Entonces, por favor, no se vayan a desconectar todavía, voy a llamar a lista. Déjame un segundito. Ya saben, contestan el llamado. Hoy estamos a 18 de agosto. Andrés Felipe Acosta. Presente, profe. Bien. Juan Fernando Aldana. Presente, profe. Andrés Felipe Aristizábal. Presente, profe. Andrés Bonilla. Presente, profe. Mauricio Escobar. Presente, profe. Joseph Castro.
Joseph Castro, voy a estar pendiente del chat por si alguno tiene problemas. Presente. Ah, ok, listo. Sebastián Escobar, Presente, profe. Sergio Gómez, Presente, profe. Alejandro Gómez, Alejandro Gómez, Alejandro Gómez Conde, no contesta. Andrés Felipe Hidalgo, Presente. Juan Camilo, Presente, profe. Víctor Irragorri, Presente, profe. Rafael Llanos, Rafael, Steven López, Presente, profe. Santiago Lozano, Presente, profe. William Mosquera, Presente, profe. ok. Juan David Ortega, Juan David Ortega, a la 1, a las 2. Juan Camilo Ortegón, Presente, profe. Juan Felipe Pavón, Juan Felipe Pavón, Hola, Héctor profe, hola, Romero, profe. Presente, profe. Que tenía el micrófono y malo, Kevin Zambrano. se está buscando algo. Presente, profe. Bueno, repito quienes no contestaron. Alejandro Gómez, no responde. Rafael Llanos, no responde. Juan David Ortega, no responde. Juan Felipe Pavón, Aquí estoy, profe. no te Juan Felipe, si estás aquí, es que se escuchó Juan Sí, profe, sí Felipe. respondió. Digo que Tengo el tenía... micrófono malo. Ah, ok, listo. Recuerden usar el chat en caso tal. Bueno, perdón, no había visto el chat en todo el tiempo. Profesor, ¿cómo hacía para colocar con cuentagotas? Creo que lo respondí. Profe, es necesario hacerlo de la herramienta de recortes para Alex, que también lo respondí. ¿En qué formato exportamos el Mario? También les dije JPG y en Illustrator. Igual estén pendientes de la tarea, siempre les pongo en qué consiste la tarea y los entregables, para que lo sigan siempre con rigurosidad, porque hace parte de los elementos que se califican, que ustedes estén atendiendo a los requerimientos técnicos. Bueno, chicos, entonces eso fue todo.